y no se pudo quedar eh, un evento que ya tenía previamente pactado. Así que vamos a hacerlo nosotros dos. Perfecto, No va a ser una presentación formal del libro, porque yo no voy a hacer ningún ensayo, ninguna presentación, sino que vamos a tener un diálogo. perfecto, muy Un bien. diálogo sobre un tema en el cual un poquitito a mí también me interesa, que es el tema de mercados ilegales y crimen organizado. Un tema que se está imponiendo ahora en la agenda y del cual Lucía viene trabajando hace muchos años. Un poco yo también, hace bastantes años le estoy prestando atención. Eh, y aunque parezca muy trivial tal vez, el trabajo de Lucía, ahora vamos a conversar sobre él, es un trabajo relativamente pionero. Digo pionero no porque la primera vez que alguien va a hablar sobre crimen organizado, sino que la perspectiva que toma Lucía sobre el crimen organizado o sobre el estudio del crimen organizado es distinta a la que uno normalmente encuentra en las distintas literaturas sobre el tema. La mayoría de los temas o la mayoría de los trabajos que trabajan en el crimen organizado, hasta al menos desde mi mirada, versan sobre las organizaciones como, El como el Nicaragua. cartel de Sinaloa o el cartel de Cali logran pasar toneladas de cocaína a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y cómo se estructuran esas organizaciones. O se enfocan en la violencia. Uy, cuánta gente matan aquí, cómo se matan, cómo... Y son cosas terribles y son importantes de ser estudiadas. Cuando uno ve este libro, no necesariamente va a encontrar esa mirada, pero va a encontrar otras miradas que no hay, desde mi perspectiva, que no hay en otras literaturas. Por ejemplo, el enfoque en las víctimas. Por ejemplo, en la diversidad de actividades que pertenecen al crimen organizado y que no están abordadas en otras literaturas. Voy a empezar, a mí me parece muy lindo, Lucía, cómo empiezas tu epílogo, con una cita eh, de Saramago sobre el ensayo sobre la ceguera, y trae la cita, Lucía dice, creo que nos vamos, en su libro José Saramago dice, creo que no nos quedamos ciegos. No sé si leyeron el Tratado del Ensayo sobre la Ceguera, es recomendable, fabuloso. Eh, creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Y yo creo que un poco el trabajo de esto es, eh, bueno, es un llamado de Lucía a decir, hey, presten atención porque estamos ciegos y necesitamos ver. No es que no, o sea, estamos viendo la realidad que dice, estamos viendo, pero no vemos. O sea, es ciegos que viendo no ven. Y me parece que, Lucía, hay un trabajo de sacarnos las anteojeras y poder ver. Y poder ver algo importantísimo al cual no estamos prestando poca atención. Que el crimen organizado existe porque hay unas economías ilegales muy florecientes, muy espectaculares, que impulsan a la generación de fuerzas y de grupos para ir en busca de una renta. Ese es el crimen organizado. Pero en vez de mirar, y esto es el aporte importante de este libro, creo yo, en vez de mirar a las organizaciones de cómo lo hacen, lo que plantea
Lucía, es vean estas economías ilegales, veamos de qué se trata y en función de ver de qué se trata, vamos a poder entender un poco más la lógica del crimen organizado. Y por eso, Lucía, le voy a hacer varias preguntitas a Lucía, pero yo voy a terminar. Por eso el libro se estructura en capítulos que tienen que ver con las diferentes economías ilegales. Incursiona, uno diría, bueno, el narcotráfico. El narcotráfico, obviamente hay un capítulo importante sobre el narcotráfico en este, pero es uno de los 9 capítulos. En otros capítulos hay un enfoque sobre los impactos ambientales de la tala, por ejemplo, los mercados ilegales, la minería ilegal, un tema importantísimo del cual no le estamos prestando atención. Un capítulo fabuloso, yo creo, sobre la trata y sobre los migrantes. Sobre la extorsión, por supuesto, que es un tema emergente en América Latina, es un mercado. O sea, hay todo tipo de mercados que producen incentivos y que atrás hay una economía o hay un poder ilegal, como lo llama Lucía, para usufructuar de ellos. Y lo hace con los mejores datos disponibles, o sea, siempre en cada uno de los capítulos uno va a ver estimaciones de qué animal, de cuán grande es el animal que estamos viendo, y los números son sorprendentes y son impresionantes, y no se contenta solamente con analizar cada uno de estos mercados, o no todos, pero por supuesto una buena parte, sino también recurre al estudio sobre las armas y un esfuerzo de algo que sabemos casi nada, que es el lavado. El libro termina con el lavado. Bueno, dije, ¿qué hacemos con toda esta plata que fuimos generando? Bueno, ahí están los mecanismos de lavado de lo cual sabemos poco. Mi primera pregunta, ¿cómo se te ocurrió hacer este libro, Lucía? Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias por los comentarios y bueno, Planeta además por haber publicado el libro y haberme permitido publicarlo acá en la Argentina. Mira, son muchos años haciendo entrevistas y recolectando pues casos que están todos plasmados en el texto. También muchos años escribiendo textos que no lee nadie, o que leen solamente los académicos para los académicos. Entonces ahí también, mientras que, como dijimos hace un rato atrás, mientras tanto el tema del crimen se ha convertido en un tema de la cotidianidad de la vida de la ciudadanía, ¿no? Mientras nosotros estábamos, pues seguimos escribiéndonos entre nosotros, pues la gente está hablando en su casa qué pasa con el crimen organizado y qué pasa con el Tren de Aragua y qué pasó con un desconocimiento vital, ¿no? Entonces también el esfuerzo de hacer este libro, que es un libro latinoamericano, ¿no? Que realmente trata de poner casos de casi todos los países donde he tenido acceso a hacer entrevistas, primero. Segundo, es un libro que lo que busca es tratar de informar la conversación. Es difícil informar la conversación porque el libro, que a mí me parece de rápida lectura, hay mucha gente que me dice, pero es súper denso. Y hay un muchacho que lo leyó, hizo una nota en una de las redes sociales y dice, bueno, este es un libro muy denso. Y yo pues, bueno, cierto, pero bueno, tampoco puedo hacerlo light porque es un problema muy fundamental. Pero me he pasado buena parte de este segundo semestre en muchos países tratando justamente de poner énfasis en esto que creo que requiere un apresto ciudadano más importante, bueno, ni qué decir político, pero eso ya es otro capítulo. Y el tercer punto, y tal vez el más importante, es que, como tú dices, en América Latina estamos acostumbrados a hablar de dos cosas. Uno, el narcotráfico, y dos, las estructuras criminales. Entonces estamos todos hablando del Clan del Golfo, del Tren de Aragua, del PCC. Entonces cualquier cosa que pasa es el PCC,
ya nos olvidamos qué pasa detrás, ¿no? Como si en realidad uno pudiera terminar con el problema si termina con la estructura criminal. Y luego, como si todos los, no sé, aparece una persona muerta en algún lado, es el narcotráfico, son narcotraficantes, ¿no? Una cosa muy general en América Latina. Entonces, a mí me parecía muy importante permitirnos mirar que, por ejemplo, hoy día la minería ilegal del oro es probablemente generadora de más dinero que el narcotráfico, que en países como Colombia y Perú, que son principales productores de oro del mundo, se estima que el 70% del oro que se exporta legalmente tiene origen ilegal y que todo ese dinero ilegal en algún lugar está. Entonces, la pregunta de ese lugar a mí me parece que es lo que me lleva a hablar del poder ilegal, porque ya no hablo solo del narcotráfico, sino que hablo de mucho más estructuras y mercados, como tú bien describes en el libro More Money, More Crime, el negocio del crimen, ¿cierto? Que por supuesto es algo que ha sido muy importante para mí, como toda tu literatura. Eh, y tampoco son las estructuras, sino la visión, que hoy día lo que hay en América Latina es un fenómeno distinto. Y es un fenómeno que compone muchos mercados ilegales, enormes niveles de corrupción política, institucional e individual, y un Estado que va en la retirada, ¿no? Entonces, solo se entiende el fenómeno latinoamericano cuando ves esa conjunción. Tal vez el epítome de todo esto es la Amazonía, ¿no? Porque cuando uno va a la Amazonía dice, bueno, acá Te sí, iba a preguntar por esto eso. es exactamente eso. No, el Estado realmente no está muy poquito, tal vez en Brasil un poco más. Luego, los niveles de corrupción son feroces, ya una corrupción a un nivel donde tú encuentras gobernadores que representan a la tala ilegal, gobernadores que representan a la minería ilegal, y luego mercados ilegales tan increíbles como gente que roba, bueno, petróleo sin duda, pero luego gas, luego animales, luego pájaros, luego jaguares, una cosa, realmente cualquier cosa, y luego se convierte en un producto y por supuesto uno de los principales productos que estamos hoy día moviendo en la región son seres humanos, ¿no? Entonces, digamos, el tema de la trata para mí y el tráfico de migrantes tenía que ser un capítulo muy importante porque como que nos hemos acostumbrado a decir muy alegremente, bueno, hay 400.000 colombianos que se mudaron porque había una crisis, hay 6 millones de venezolanos. Detrás de esos números hay unos mercados feroces de movimiento de gente, y luego hay una violencia contra pues los migrantes feroz, ¿no? Es contraintuitivo porque estamos en un momento donde los migrantes son una amenaza, pero es necesario también reconocer que son víctimas. Entonces, me parecía muy importante hablar del poder ilegal, porque solo desde ahí podemos empezar a enfrentar el fenómeno, ¿no? Y la verdad es que es muy duro porque los datos no son auspiciosos. O sea, este es un texto, yo estoy tratando de hacer con Planeta alguna cosa como para que sea un texto que lo compren para Navidad. Pero claro, no es el típico texto navideño, ¿ah? Porque obviamente esto es como la depresión máxima, ¿quieres deprimirte entre Navidad y Año Nuevo? ¿Ah? Pero no vamos a salir, o sea, tenemos una trampa latinoamericana muy fuerte y no vamos a poder salir si no enfrentamos la realidad, y la realidad es que hay muchos países que el financiamiento de la tala o de la minería va a las campañas políticas, ¿no? Y que tú tienes representantes de estos grupos criminales ahí. Y lo último, un poco que lo hemos conversado muchas veces, que también me llevó a escribir esto, es que estamos hiper concentrados en el fenómeno del homicidio, como si solo hubiera crimen donde hay homicidio. Y lo que yo trato de mostrar en el texto es que en realidad donde hay más mercado ilegal fortalecido, monopólico, etcétera, probablemente hay menos delito. Entonces también esa es una trampa de la que tenemos que salir. Entonces, bueno, ese es el objetivo un poco del texto. Sí, gracias. A mí me llamó la atención de tu libro, Lucía. Primero, que no es un texto tal vez denso. Yo no lo noté muy denso, pero sí es mucha riqueza. Pero más que denso, es un texto que está escrito para un público
no necesariamente académico. Los Sí. académicos podemos aprovechar esto, pero esto está escrito para un público más general, no digo para cualquier persona en la calle, pero gente interesada, y por lo tanto no tiene muchas gráficas y no tiene mucha estadística y es de lectura amena, en términos relativos, ¿no? Ujú. Porque es un texto difícil, son textos difíciles. Eh, pero creo que un éxito del libro es que siempre cada uno de esos capítulos tienen historias. Empiezan con historias o en el medio se Mm. intercalan historias. Eh, y me parece que es muy importante, cuando yo decía esto de concentrarse sobre las víctimas, es porque en el medio del texto, o en la mitad, o en el comienzo del capítulo, habla de la historia de alguien que fue víctima, o podría llegar a ser víctima, o está en la encrucijada porque los mercados ilegales interfieren en su vida. La mujer, la Mm. madre que empieza en Lima, en las afueras de Sí. Lima, temiendo por sus hijos, eh, es una historia que no la vamos a encontrar en los textos académicos rigurosos, pero me parece que es Mm. súper persuasiva. Sí. La pregunta que te tengo que hacer es, porque tampoco lo ves demasiado en literatura académica sobre estos temas, pero que tienes una especial sensibilidad, es el tema de género. Eh, ¿cómo, cómo especialmente las mujeres Mm. tienen un nivel de victimización feroz en muchos? ¿Por qué no nos cuentas un poquitito sobre Sí. esto? No, bueno, o sea, también esta era una forma, porque a lo largo pues, de muchos años que uno va entrevistando gente y va conociendo a las víctimas y la gente que está metida, policías, jueces, todo el mundo tiene una historia que es una historia que pasa invisible, ¿no? Que termina subsumida en una parte secundaria y, y el mundo académico muchas veces se ha convertido en una búsqueda de generar un concepto que tenga mi propio nombre, ¿no? Entonces lo que en realidad no me importa lo que dice la gente, lo que quiero es decir un concepto que es mío, entonces cosa que el resto de la gente me cite. Y eso pues ya a mí me parece que es totalmente irrelevante. Yo creo que pues después de los 50 años a uno todo le importa poco. Eso me importa nada, digamos. Realmente creo que el mundo académico en esta área tiene que tener una vinculación distinta con los fenómenos, sobre todo este tipo de fenómenos, ¿no? Y efectivamente también uno de los temas que he tratado de poner en el texto, pero ha salido también naturalmente, es la presencia de las mujeres, ¿no? No tanto, no solamente como víctimas, sino también como pues actores y actrices súper complejas en este fenómeno, porque nadie las toma en cuenta en muchos sentidos. En otros sentidos también se ven beneficiadas en algún área del dinero del poder ilegal, ¿no? Entonces yo he entrevistado a mujeres que te dicen, mira, yo sé que esto tal vez viene de pues, el narcotráfico, pero ¿y qué más? O sea, ¿qué más? Está el Estado para darme Por eso es que el retiro del Estado es muy importante. Y luego, que son violencias, y eso es parte también del capítulo introductorio, creo que es muy importante mirar este fenómeno, y algo decíamos hace un rato atrás, en el largo plazo. O sea, América Latina no es un conjunto de estados que se constituyeron, incluyéndonos a todos, en la legalidad y nos hemos ido ilegalizando. En realidad, estos son esos estados que se formaron incluyendo a bien pocos y a todos los demás los dejamos a que, bueno, vean qué hacen. Y ese vean qué hacen es contrabando, o sea, los libros de historia latinoamericana son pues clarísimos, porque desde el puerto de Buenos Aires en adelante es pues la historia de cómo uno sale adelante a pesar del Estado y no por el Estado, ¿no? Entonces esa historia larga, si tú a eso le sumas el componente también, digamos, de género, el machismo, la violencia contra la mujer y todo, es una historia que se sigue componiendo. Entonces, y que se sigue reafirmando, me parece, ¿no? Entonces ahí en el texto especialmente me parece muy preocupante que sigamos como región, como concentrados en el tema de la droga, que a mí me parece terrible, por supuesto,
pero que al lado, pues los miles de millones de dólares que genera la esclavitud sexual femenina en la región, y que pues, ustedes le preguntan a cualquiera, oye, ¿qué te parece la trata? Nadie sabe. Es un fenómeno como totalmente invisibilizado, que hoy día pues, la gente termina hablándote como de la prostitución, pero es mucho peor que eso, y las experiencias de vida que tienen además muchos funcionarios públicos también, sobre todo policías, que se encuentran con situaciones horrendas y que no saben cómo hacer para enfrentarlas. Me parecía importante también ponerlas sobre la mesa. O sea, la verdad es que en términos de política pública, yo creo que la región debería de concentrarse en la lucha contra la trata y el tráfico de migrantes, porque si hay algo que genera corrupción, es la movilización de gente. Yo puedo entender que digamos, la minería del oro, sacan el oro en unos containers, que es muy difícil, ¿cierto? Pero, ¿y los 3 millones de venezolanos que se han movido por la región, nadie los vio pasar? O las pues, cientos de miles de mujeres que están en la Amazonía esclavizadas, nadie las ve, de verdad nadie las ve. Hay muchos países que, entonces, creo que me parecía muy importante relevarlo a pesar de la complejidad de que por supuesto nadie está nombrado con su nombre ni nada, pero de la complejidad que esto trae en algunos países, ¿no? Porque obviamente cuando uno dice la Amazonía está abandonada, bueno, hay unos presidentes que están ahí a cargo y que no se están verdaderamente haciendo cargo de este fenómeno, pero también, Marcelo, me parece que cuando hablamos de crimen organizado, estructuras criminales, invisibilizamos estos problemas, No, ¿no? no, Y era bueno darle un poco de luz. no, yo estoy de acuerdo. A mí, entre paréntesis, te lo había dicho, Sí. el capítulo de la trata y de migrantes es un capítulo fascinante y, y a mí bueno, y doloroso, por supuesto, eh, pero da como una idea, una magnitud de un problema que es realmente grande. No estamos hablando trivial. Y las historias desgarradoras de padres que venden a sus hijas para el trabajo sexual, Mm, que no es trivial, eh, también nos está indicando bueno, que ahí hay un mercado feroz. feroz. Y hay una, y esto es algo que no se trata en demasía Ujú. en el libro, pero que está atrás, y es que hay una demanda por esto. O sea, no solamente hay una demanda por un mercado sexual, eh, hay una demanda por el oro ilegal, hay una demanda no Claro, solamente por las drogas, hay una sí. demanda por Por todo las tipo de productos, mascotas, por los animales, por por todo. todo, los animales salvajes y todo. Sí, Eh, la última, por y, favor. y que nos cuentes algo que es un fenómeno emergente, no emergente, siempre existió, pero digamos que ahora está tomando mucho poder, que es el tema de la extorsión. Mm, Po- sí, Que has trabajado muchísimo en la extorsión. Eh, si pudieras contarnos en 2, 3 minutos sí, de qué se trata. sí. Mira, yo este libro lo quería escribir sobre la extorsión. Creo que te lo he comentado pues, cuando quería escribir este libro, pensé, el libro tiene que ser, porque las historias de extorsión de la región son tremendas. Uno cuando habla de extorsión, la mayoría de la gente piensa que son las llamadas extorsivas, que alguien te llama de la cárcel, como, pues, ¿no? Pero en realidad hay gente que le piden a las hijas para violarlas a cambio de que puedan seguir en el barrio. La realidad es que hay gente que ha salido por detrás de su casa corriendo y huyendo porque les estaban pidiendo a los hijos para que sean miembros para poder vivir en el territorio. Y yo he entrevistado mucha gente en diversos países latinoamericanos que pagan el peaje para salir de su casa en la mañana. Entonces pagan para vivir donde están viviendo. Entonces, o los taxistas, o los Uber, los pobres Uber que terminan pagando, ya son ilegales y luego tienen que pagar para poder usar. Entonces, el fenómeno extorsivo, además, es un fenómeno que se convierte en una forma de relación social. Y eso me parece muy peligroso. Porque al final, por ejemplo, en el caso peruano, no son pocos los profesores que cambian sexo por calificación a las alumnas que son denunciados en el colegio y en la universidad. Están ahí los datos y pues, entonces uno pregunta, ¿qué pasó? No, los relocalizaron porque nadie pudo hacer la investigación.
Pero eso también es una vida en el mundo, digamos, de la ilegalidad, ¿cierto? Entonces, el fenómeno extorsivo, sin embargo, la verdad es que no me daba para un libro sobre esto todavía, pero quiero que sea mi próximo libro, porque creo que ahí hay, porque en el fondo también encontré muchos casos, cuando miré los casos judiciales, que al final es un vecino que se dio cuenta que la vecina había recibido una herencia y le manda una cartita, por si acaso, ¿no? Le pone una cartita ahí con una vainilla, a ver si la señora pagaba. Entonces también se convierte en una forma bien perversa, ¿cierto?, de relación social. Hace muy poco, yo ya no, esa parte no la vi, pero hace muy poco dejaban granadas en la puerta de unos colegios. Entonces, en el colegio al que yo entrevisté, pagaba la profesora, el director, el dueño, todo el mundo pagaba por estar ahí de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que si hay algo que deteriora la relación de la ciudadanía con el Estado, es la extorsión, porque además la extorsión impacta a mucha gente. No es extraño que el país donde más extorsión había es El Salvador. O sea, El Salvador es un país donde había homicidios y extorsión. Y es el país donde la gente dice, mira, se llevaron a mi hijo, no importa, pero ahora puedo salir a la calle sin que alguien me cobre. Un segundo país donde el fenómeno extorsivo está feroz, Perú. Se acaba de caer una presidenta por un tema de extorsión. Cuando ella dijo, bueno, no contesten el teléfono, por si acaso sean extorsionadores, cayó la presidencia. Me parece que además, y es algo que pongo en el texto, la extorsión es hoy día imposible de investigar por parte de las policías. O sea, la capacidad de investigar todos estos fenómenos es muy difícil. Los grupos que se dedican a la extorsión son muy variados, son muy permeables, son muy flexibles. Entonces, si bien no dio para que este sea el libro sobre la extorsión, yo sí quería que sea un capítulo bien potente en términos de la realidad de la gente, lo que está viendo la gente. Eh, y yo les puedo contar, o sea, me puedo pasar hasta pasado mañana con casos que no están en el libro, de gente que verdaderamente vive aterrorizada. Y volviendo al texto que presentamos hace un ratito, cuando tú le preguntas, ¿has sido víctima de un delito? En la encuesta de victimización te dice, no. Sin embargo, no puedo salir de mi casa porque tengo que pagar, no puedo ir al colegio porque tengo que pagar, pero eso no lo consideran parte de una vida criminal, sino parte de la forma como están viviendo. Y lo otro es que la extorsión, al final del día, son pobres peleando contra los pobres, ¿no? Porque, por ejemplo, en el fenómeno de la extorsión en la construcción civil o en las grandes empresas se da mucho menos porque ahí hay niveles de contención policial, de seguridad privada, pero es abajo donde el deterioro de la convivencia es muy fuerte. Entonces, es por eso que me parecía muy importante ponerlo, por más que el fenómeno extorsivo lo hace como el proletariado de las organizaciones criminales muchas veces, ¿no? Pero ese proletariado es un proletariado que está creciendo y ante el cual creo que también tenemos muy poca visión, ¿no? Cuando uno piensa, ¿qué estamos haciendo contra la extorsión? La respuesta es, estamos comprando unos sistemas para evitar que en las cárceles haya teléfonos. Entonces bueno, toda la experiencia que yo he tenido en este tema, eso es una parte muy pequeña del fenómeno, ¿no? Entonces me parecía importante así presentarlo y bueno, y generar también un apresto ciudadano y político de lo que se tendría que hacer en este tema. Es interesante, en creo que el segundo capítulo le dedicas a Bukele, unas Sí, unas 6, 7 paginillas. páginas. Bueno, y después vas a trabajar el tema de la extorsión, pero cómo el fenómeno extorsivo, no solamente los homicidios, sino el fenómeno extorsivo generó tanto apoyo a Bukele en El Salvador, que en El Salvador fue muy popular Bukele, precisamente porque le puso, hasta donde sabemos, le puso un freno bastante significativo a este fenómeno que genera tanta angustia ciudadana. Sí, Es un delito muy predatorio, por supuesto el homicidio es más, pero los homicidios siempre son, a pesar de que pueden ser muchos, son siempre contados, pero extorsión, la mitad de la población de El Salvador estaba extorsionada y la gente estaba harta.
eso. Entonces hay una falla del Estado muy Feroz. importante, como lo señalas muy bien. Eh, Podríamos hablar un montón. El incentivo, eh, después vas a tener alguna presentación formal, Seguro, en marzo pero, vamos a hacer alguna cosa. pero si hay alguno que tenga una pregunta muy breve, eh, muy breve, porque tenemos que partir. No quiero dejarlos y coartarlos, pero si no lo preguntamos después. Juan Carlos, como siempre, a ver, rapidito, y cortito, cortito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Breve. Eh, Me encantó, voy a leer el libro. Bueno, Marcelo sabe desde ya que todos estos temas siempre me apasionan. Pero una pregunta más vinculada desde el lado del practitioner, o si se quiere, de la evaluación y prevención de estos mercados Sí. criminales que son bastante complejos, es cómo pensamos datos o indicadores para ver si, por ejemplo, un año, cuando encontramos más cantidad de droga incautada, más víctimas Mm. de trata identificadas, podemos distinguir si es que el mercado está aumentando en una región o si es que el Estado está con mayor capacidad de detección. ¿Cómo Sí. hacemos hoy para triangular esa información que sigue siendo como, tomando la analogía de la ceguera, algo que parece como tan empantanoso, ¿no? Hoy en Sí. América Latina? Sí, no, bueno, gracias. Una de las cosas que en el texto también, capítulo por capítulo, hicimos y que es terrible, pero es verdad, es que el mundo internacional o lo multilateral no sirve para mucho. O sea, porque para cada una de estas cosas hay un acuerdo mundial de todos los países para la lucha contra la tala. No importa, no cumplimos nada, nadie cumple nada. Existe como convenciones mundiales, en parte de esas convenciones, parte de la crisis de lo multilateral está en eso, ¿cierto? Porque tú vas y dices, ¿y qué pasa con el lavado? No, todos los países principales de América Latina reciben los mejores premios por lucha contra el lavado. Entonces, bueno, entonces estamos realmente pésimo porque evidentemente hay un problema. Yo, mira, lo que tú preguntas creo que tiene como respuestas diversas. Yo creo que hay formas más innovadoras de mirar el mercado de la droga, probablemente un tema yo invertiría en ver temas de precio, mucho más, te mueve mucho más, es mucho más claro si la coca sube o baja de precio, la cantidad de coca que hay en el mercado, porque esto es como la Coca-Cola, ¿cierto? Que si alguien le entregó al Estado 50 toneladas para poder meter 1.000 toneladas por el costado, que esta también es como una mitología que hay, ¿no? Que eso es lo que sucede. Me parece que ahí hay digamos, en ese mercado, que es el mercado de la droga, se podrían hacer algunas innovaciones, tal vez más puntuales, como para tratar de identificar lo que pasa. Más allá de eso, en el texto lo que yo trato de decir es que si no logramos, porque es tanta la plata que hay en América Latina ilegal, que esa plata se está canalizando hoy día hacia la legalidad. Están comprando industrias enteras, ¿cierto? Hay muchos casos de lo que ahí muestro cuáles son industrias que se están comprando, están invirtiendo en la política y todavía no hemos avanzado con pues sistemas para limitar el financiamiento oscuro de la política. Entonces, ¿vamos a terminar con el crimen organizado, reformando la policía? No. Necesitamos parar el financiamiento ilegal de la política. ¿Cierto? Ese es un gran indicador. Entonces, también el libro lo que busca es salir un poco de esta noción que los indicadores o las formas y las políticas son solo justicia criminal, solo cárceles, policía, eh, y como que existe un mundo allá afuera de unos arcángeles que pues miran esto y dicen qué terrible. No, no, esos arcángeles están todos movidos, ¿no? Y me parece que entonces necesitamos ir a unos indicadores que también traigan a la conversación a ese otro mundo. Y ahí tú puedes tener probablemente otros indicadores. Lo que uno ve, lo que yo he logrado ver en América Latina es que, contrario a un achicamiento del mercado ilegal, también por las lógicas de la tecnología, etcétera, hoy día casi cualquier producto tiene su mercado ilegal realizado. Yo ahí en el libro cuento de la importación de ropa usada, que parece una cosa normal. Bueno, es un mega mercado ilegal, Chile,
Bolivia, Perú, ¿cierto? Los cigarrillos, otro, entonces hay cada vez más mercados ilegales de productos legales. Y eso le pone aún más complejidad al fenómeno, porque, bueno, la droga finalmente es, ¿no? Pero, por ejemplo, el oro, y este es un último dato que me parece muy interesante. Hace una semana estábamos presentando el libro en Perú, y que el primer productor de oro del mundo, segundo, no sé, pues con un nivel de producción ilegal gigante. Entonces, veíamos que en 5 años las procesadoras de oro pasaron de 300 a 3.500. Entonces uno dice, bueno, no hay dónde equivocarse que acá hay un problema ahí, que es donde se legaliza el oro ilegal, ¿cierto? Entonces, más allá de indicadores, mi propuesta es empezar a mirar el fenómeno de una forma más comprensiva, justamente, por ejemplo, en estos casos, para caer con inteligencia y para caer, inteligencia financiera incluso, ¿no? Impuestos, etcétera, en esos pedazos de las cadenas de valor. Lo otro es, digamos, nos vamos a matar para saber si más incautaciones es más eficiencia o no. Yo te diría que no, no es más eficiencia. Casi toda la información que hay te demuestra que no es más eficiencia, pero los políticos no salen de incautaciones, detenidos, como los, ¿no? Los políticos, el sistema no te da para otra cosa más. Y creo que ya seguir en eso, lo único que nos va a llevar es a que todo se siga pudriendo por debajo y uno tenga pues unos informes, ¿no? Que es pues mucho de lo que hoy día tenemos. Es una respuesta muy larga como para decir que es difícil de saber lo que me has preguntado. Bueno, fantástico. Muchas gracias, No, Marcelo. los agradecidos somos nosotros. Qué bueno que vinieron, muchas gracias. Está el libro y la seguimos. Gracias por venir al CELIP y a UNTREF y seguimos en contacto por múltiples vías. Y gracias, Lucía, No, por por favor. visitarnos. No, está muy bien. Muchas gracias.